Vamos a la palabra, iglesia. Éxodo capítulo 2, el sacado de las aguas. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Cuando lo tengan, por favor, me dicen un fuerte amén. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenemos, amados? Dice la escritura: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. 10, lo leemos todos. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Padre, esta mañana venimos delante de esta palabra sabiendo que así como la hija de Faraón sacó a este niño de un futuro de muerte, también tú nos has sacado, Dios, de un futuro incierto. Nos has sacado de las aguas. En esta mañana, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que la atesoremos y que encontremos un mensaje oportuno de acuerdo a nuestras necesidades. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos. Muy bien. En el libro de Éxodo capítulo 2 encontramos la realidad que vive una sociedad de israelitas. Una realidad que para nada es agradable, porque hay un hombre que está furioso porque se han multiplicado, que está furioso porque ellos, aunque tienen pesados trabajos, ellos siguen creciendo en número. Y por eso él da la orden y dice Faraón: ya no más niños, ya no quiero que nazcan más hebreos. A partir de hoy, dice Faraón, todos los niños que nazcan de las mujeres hebreas, que sean varones, todos esos me los tiran al río. Versículo número 22 del capítulo 1. ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué dice el 22 del capítulo 1 de Éxodo? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo. ¿Qué? Échenlo al río. ¿Y para qué cree que quiere que lo echen al río?
¿Para qué? Para que se ahoguen, para que se pierdan, para que estén ahí nada más yendo de un lugar a otro a ver cuánto dura. Lo tiran al río, las mamás lo tiran al río y al final ¿cuánto va a durar? Lo que dura el hecho de la corriente que va hacia abajo del río Nilo, van a visualizar las madres de todos los niños hebreos que han nacido, cómo mueren. Eso es una realidad que no está muy alejada también de nuestras sociedades. Una realidad que no es muy distante a lo que nosotros vivimos miles de años después. Porque el destino de estos niños era la muerte. El destino de estos niños era incierto. No hay nada que puedan hacer. Todos los niños que nacen van directo al río y en el río se van a perder y en el río van a morir. Esta es la realidad de nuestras sociedades también. Sociedades que no pueden aspirar a que los niños que vayan naciendo sean personas prósperas, sean personas de bien en la vida, sencillamente porque las condiciones no se dan. No se dan. Desde la parte educativa, desde la parte económica, desde la parte social, todo está diseñado para que todo niño que nazca en nuestras sociedades se pierda. Así está diseñado. La sociedad ya dicta un patrón. ¿Y cuál es el patrón? Que los muchachos a los 11, 12 años comiencen a escuchar un tipo de música, que comiencen a tener un tipo de prácticas, y la sociedad ya dicta que el muchacho antes de los 15 o de 20 años ya tiene que tener hijos. ¿Es así? Tristemente. No es algo que sale así nada más porque, ay, el niño va a tener un hijo. No, ya está dictado en la sociedad que así debe de ser. Ya están los patrones de conducta establecidos. Comenzando por el Ministerio del Interior, que permite cierto tipo de programas que se alimenten la mente de nuestros hijos. Siguiendo con un tipo de programas educativos, y aquí los que son maestros no me dejarán mentir. ¿Saben qué es lo que contienen los programas actuales? Yo puedo decir una cosa, pero los programas que está dictando mi sociedad educativos es lo que alimenta. Lo mismo del libro de Éxodo. ¿Por qué se perdió toda nuestra generación? Tenemos, no sé si 3 o 4 o 5 generaciones que se han perdido. Es una lástima ver a muchachos que a sus 20, 25 años de edad se convirtieron en asesinos, descuartizadores. Es una lástima ver a muchachos que, teniendo un futuro grande por delante, siguieron el camino del río de la sociedad que les planteó. Siguieron la realidad que su sociedad les puso. Ese es el caso de Moisés. El caso de Moisés es que él no tiene las condiciones. Moisés iba a ser un niño más en la estadística de los hebreos que habían tirado al río a sus hijos y que se habían ahogado. No tiene las condiciones. Y lo hablo desde una ciudad como la nuestra, que también está marcada por ciertos patrones culturales y económicos que no permiten tener aspiraciones mayores, que no permiten. Si usted ve todo lo que le rodea, ¿y yo qué puedo hacer acá?
Lo único que puedo hacer es lo que tengo a la mano, estudiar. Algunos van al kinder, a otros no. Unos van a la primaria, otros a la secundaria, otros a bachillerato, y hasta ahí. Hasta ahí, eso es la realidad. Por posibilidades económicas, por situaciones. ¿Cómo puede una familia de Ciudad Delgado decir, voy a mandar a mi hijo a la universidad, si apenas logra tener dinero para comer? ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo aspirar a más si mis condiciones no me dan? Eso es la palabra que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Porque el hecho de aspirar más y de creer que yo puedo lograr cosas no depende nada más de las condiciones. Depende que si Dios está contigo, Él puede llevarte hasta donde tú no piensas. Veamos lo primero que tiene Moisés. Dice Éxodo 2:1, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de ¿quién? ¿De qué tribu procede Moisés? ¿De qué tribu, iglesia? ¿De dónde vienen sus padres? ¿Tiene las condiciones de acuerdo a la genealogía de la tribu de donde viene? ¿Tiene las condiciones para poder ser un niño excepcional? No. No viene de la tribu de José. No viene de la tribu de Isaacar. No viene de la tribu de Judá. ¿De qué tribu viene Moisés? Génesis 34. Mire la característica de la tribu de la cual viene Moisés. Y quiero que vaya identificando, porque a veces así nosotros decimos, ¿y yo cómo? Si mira de dónde vengo. Yo vengo de una familia muy pobre, vengo de una familia muy violenta, vengo de una familia que ha sido caracterizada por, ¿sabe usted que la psicología dice que hay patrones de conducta que se repiten de generación en generación? La psicología dice de que hay patrones de conducta que se pueden repetir en los hijos, en los nietos, en los bisnietos, como para poder decir, no hombre, si yo no puedo ser diferente, si toda mi familia ha sido así. Tiene conmigo Génesis 34:25. Pero sucedió al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob. ¿Quiénes eran esos dos hijos? ¿Y quién? ¿Y quién? ¿De qué tribu desciende Moisés? Mire la característica. Hermanos de Dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. ¿Y qué hicieron? Dice, iglesia. Mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos. ¿Qué más hizo la tribu de la cual desciende Moisés? Saquearon la ciudad por cuanto habían amanciado a su hermana. 28. ¿Qué hicieron además la tribu de donde viene Moisés? Tomaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos y todo lo que había en la ciudad y el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. ¿Y qué hicieron, iglesia? Robaron todo lo que había en casa. Entonces le dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. ¿Tiene un buen historial la tribu de la cual desciende Moisés? ¿Qué son? ¿Cómo decimos aquí en El Salvador? Matarífeba, ladrones,
saqueadores. Es cierto que están vengando el hecho de que le han hecho daño a una de la tribu de ellos, pero eso no justifica cómo actuaron. Hay otro texto también, Génesis 49:5. Cuando le da las bendiciones a todos sus hijos, Jacob, mire, a todos les da, le dice a José, José, tú eres esto, tú eres lo otro. Le dice a otros de los demás hijos cosas maravillosas. Pero mire lo que dice Génesis 49:5. Simeón y Leví son hermanos. ¿Y cómo va a describir el propio papá a sus hijos? Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor, ¿qué hicieron? Y en su temeridad desjarretaron toros. Oiga el 7. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Tiene un buen historial de donde viene el hermano Moisés? No, no tiene un buen historial. Son asesinos, son violentos. Y todavía les dice, yo los voy a apartar y los voy a esparcir en todo Israel. Así las cosas, sabiendo que Moisés viene de una tribu medio problemática. ¿Y qué se puede esperar de los hijos que nazcan de este varón de la tribu de Leví que narra Éxodo capítulo 2? ¿Qué se puede esperar de los descendientes de Leví? Nada bueno. Sin embargo, y aquí viene una palabra de Dios para nosotros. Uno tiene un historial y dice, ¿y qué puede hacer este niño si los papás de este niño están perdidos, va? ¿Y qué puede hacer este niño si los papás de este niño son personas que no son gratas? Pero en este caso, hermanos, el de Moisés, no se trata de lo que los padres puedan hacer por él. En nuestro caso, no se trata de lo que los padres han hecho por nosotros o lo que nosotros podamos hacer por nuestros hijos. En nuestro caso, se trata de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. No tengo las condiciones. El futuro ya está dictado. Van a pasar y van a tirar a los niños al río. Aquí hay una acción que hace la mamá de Moisés. Mire lo que dice Éxodo 2:2. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y lo colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Nosotros vemos la película, ¿va? Que la mujer va bien alegre, ahí pone al niño. No, la realidad era otra. Es una realidad dolorosa en la cual la madre se desprende del muchacho y fíjense, no tiene ni siquiera las agallas de ver qué es lo que le va a pasar a ese niño. No tiene. Solo lo pone ahí en el río y mejor se va porque es tan doloroso dejarlo ir. El texto dice aquí en el versículo número 4, aparece esta muchacha que se llama Miriam y dice el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué cosa. El texto hebreo dice diferente.
El texto hebreo dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver cómo terminaría el niño. La mamá no. La mamá solo lo deja y mejor se va porque es tan doloroso ver cómo el niño va a morir y se va a ahogar en el río. Solo se queda una hermana. El texto dice, más adelante en los versículos dice, era una doncella. Las doncellas podían tener entre los 12 hasta los 16 años aproximadamente, o entre los 10. Algunos estudios dan que las doncellas podían tener entre 10 a 16 años. Es decir, que la hermana de Moisés de 10 años es la única que se queda viendo a lo lejos cómo va a morir el niño, cómo se va a ahogar. La mamá ya no está en la escena. La mamá se ha ido. Ella cree que le va a pasar lo que le está pasando a todos los niños hebreos. Esta acción que hace la mamá de Moisés en el texto es la misma acción que hicieron todas las mujeres hebreas. Quizás algunas se quedaron a ver cómo se hundía el depósito en el que habían puesto a sus pequeños. Quizás otras gritaban, quizás otras lanzaban voces a lo alto diciendo, ¿por qué? Y ahí está la mamá de Moisés, poniéndolo en el río, dejándolo ir, despidiéndose de él, sabiendo que a él solo le espera lo mismo, la muerte. La muerte le espera el destino de todos los niños hebreos. Y solo Miriam a lo lejos, su hermanita, se queda viendo a ver cuánto dura mi hermanito, a ver cuánto dura para que el depósito se dé vuelta y quede ahogado en el río Nilo. Qué historia más dolorosa. Qué historia más dolorosa también las de miles de mujeres que han perdido a sus hijos. Miles de mujeres que hoy lloran el que un hijo esté en la cárcel. Y expresaba una madre un día de estos: pastor, duele mucho que mi hijo esté en una cárcel, pero yo sé que él hizo tanto daño. Sabe, pastor, lo único que en medio de esta crisis, en medio de este dolor, por lo menos sé que está en un solo lugar, pero antes no sabía si iba a llegar, si no iba a llegar, si iba a estar muerto, si no va a estar muerto. No estoy defendiendo a nadie, me estoy poniendo en el corazón de una madre que le duele, que llora, cómo su hijo se perdió, cómo su hijo se extravió. Aquí habemos personas que tenemos hijos. Habemos personas que también podemos estar en esta misma expectativa. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Se los va a llevar la corriente del Nilo, la corriente de la sociedad? Hermanos, es difícil la vida que estamos viviendo. Por si usted no se ha percatado, hoy tenemos diferentes problemas planteados en nuestra sociedad, tanto para niños como adolescentes. Problemas que van desde su propia identidad como seres humanos. Problemas que van con cosas que a veces uno de padre no se imagina. Pero esta mañana yo te traigo una palabra para que te des cuenta que cuando ya nosotros como papás no tenemos posibilidades, hay un Dios que va a rescatar a tus hijos del río Nilo y va a hacer grandes cosas con ellos. No sé quiénes pueden decir amén a eso, hermanos. Y esto es lo que pasó con Moisés. Y aquí vamos a ver ciertas palabritas, y no quiero confundirlo, pero la hija del faraón es un instrumento de Dios para preservar la vida de este muchacho. La hija de Faraón es un instrumento del Señor para salvaguardar la vida de este muchacho, para prepararlo a lo que después él va a hacer. Por eso una de las peticiones que nosotros como padres debemos de tener siempre es: Señor,
manda los instrumentos necesarios, manda las herramientas necesarias para que mis hijos no se pierdan, no se ahoguen en el río, sino que puedan sobrevivir y que tú puedas hacer de ellos grandes cosas. Me impactó mucho cómo la hija de Faraón, hay unas acciones que describen los verbos. Unas acciones que cuando usted lo lee así detenidamente, yo leía, yo releía, ¿y qué es lo que quieres darme aquí, Señor? ¿Qué quieres que le comunique a tu iglesia? Era Dios en la vida de esa muchacha, hija de Faraón, actuando en favor de un niño que ya estaba perdido. Dice el versículo 5. Primer verbo que aparece en esto que se llama cómo Dios actuó a través de la hija de Faraón. 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Primer palabra, descender. Primer palabra, descender. Es decir, cuando acá el texto dice que la hija de Faraón descendió, está haciendo las veces que Dios hace también con nosotros. Él en su gran divinidad, en su cosa maravillosa que vive, ¿qué le puede importar la vida de los seres humanos? Por eso Job dirá en su libro, ¿quién eres, oh hombre? ¿Quién es el hombre? Dice Job, para que tú te acuerdes de él. ¿Quién es el hombre y el hijo del hombre para que tú le prestes atención? Pero hermanos, aunque seamos insignificantes, aunque no valgamos nada para nadie, hay un Dios que descendió y mandó a su Hijo para demostrarle a usted y a mí el gran amor que nos tiene. Hay un Dios que siempre desciende. Hay un Dios que siempre está atento al clamor y la voz de sus hijos. Él desciende. Usted puede decir, si yo no le importo ni a mi familia, yo no le importo ni a la gente que conozco. Sí, pero le importas a Dios, y al importarle a Dios, Él desciende en tu ayuda. Él desciende. Hay otra palabra que aquí dice cuando Él desciende. Versículo 5, siempre paseándose sus doncellas por la ribera del río. Aquí hay otro verbo. ¿Cuál es el verbo? Vio. Vio, y en el versículo 6 nuevamente aparece el mismo verbo. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño, primero, lo ve, versículo 5. Segundo, ve al niño y ve que este niño, ¿cómo está? ¿Verdad que a veces nadie ve tu sufrimiento? ¿Verdad que a veces nadie ve cómo tú lloras? ¿Verdad que a veces nadie comprende las crisis que pasas? ¿Verdad que hay gente que te puede ver llorar y que le da igual? Tienes razón. Nadie conoce y nadie ve lo que nosotros sentimos. Pero Dios sí ve lo que tú sientes. Dios sí ve el problema que tienes. Dios sí ve que has estado llorando todo este tiempo. Puede ser que la gente te vea sufrir. Puede ser que la gente te vea llorar, pero no va a hacer nada por ti. Nada. Tal vez lo único que hace la gente por nosotros es sentir lástima. ¿No le ha pasado a veces a usted que quisiera que lo comprendieran lo que está pasando? Quisiera que alguien se metiera en nuestra mente y pudiera darse cuenta de lo que yo estoy pasando.
Nadie lo ve. Tienes razón. Ningún ser humano lo ve. Pero el Dios de la gloria, Él sí ve lo que tú estás pasando. Él sí ve que estás llorando. Y Él sí ve que necesitas ayuda. Lo vio. Y hay una palabra, creo que es el Evangelio de Lucas, o no sé si es el Evangelio de Juan, que una de las características es que habla acerca de Jesús, de la mirada de Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Una mirada que siempre hace algo. Dice el Evangelio, creo que es Lucas, que va a la montaña, se transfigura delante de 3 de sus discípulos, y cuando baja de la montaña, ahí está el verbo, vio que un hombre tenía un hijo que estaba endemoniado, y que un espíritu lo hacía de un lado para otro. Esa mirada del Señor, esa mirada de Dios, es la mirada que hoy está delante de ti esta mañana. Y esa mirada de Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Esa mirada de Dios te va a dar la respuesta que tú estás esperando. Descendió, vio al niño, vio que lloraba. Versículo 6 dice al final, ¿qué dice al final? De los niños de los hebreos es esto. No solamente lo vio. ¿Qué hizo la hija de Faraón? Lo reconoció. La hija de Faraón sabía de dónde era ese niño. Dios ya sabe quiénes somos y de dónde venimos. Dios conoce nuestra historia. Dios conoce nuestra propia realidad. Y te tengo noticias. Cuando Dios nos reconoce, cuando Dios ve que estamos pasando sufrimiento, cuando Dios ve que estamos llorando, el Señor va a comenzar a transformar tu futuro. No se pudo hacer nada con tu pasado, pero sí se puede hacer algo con tu presente y con tu futuro. Venís de una familia de escasos recursos, venís de una sociedad terrible, no importa. No se trata de dónde vienes, se trata de dónde Dios te quiere llevar. Por eso le dice a Jeremías, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí el verbo es descendió, vio que lloraba, lo reconoció. Y dice aquí siempre el versículo 6, cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo, ¿qué cosa, iglesia? Teniendo compasión de él. ¿Cómo esta mujer, la hija de Faraón, estaba cometiendo una imprudencia gravísima? Su propio padre había dado la orden para que todos los niños fueran lanzados al río. Todos tenían que hacer eso. Ella, como la hija del faraón, como la hija del hombre que gobierna ese país, ¿qué tiene que hacer? ¿Dejar que se mueran los niños? Por lo menos hubiera sido un niño egipcio, ¿va? Para decir, no, este es lo de nosotros. A este sí hay que salvarlo. Pero dice que llegó al río, se bañó con sus doncellas y mandó. Y hay una palabra, ahí hay un verbo que quiero que lo vean. El versículo 5 al final dice, paseándose sus doncellas a la ribera del río, vio ella la arquía del carrizal. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Envió.
Eso quiero que lo subraye. Enviar. Cuando lo envió a que lo fueran a traer y lo ve que está llorando, ¿qué tiene del niño? Compasión. Eso es lo que Dios tiene de nosotros, iglesia. Compasión. Y al tener compasión, póngame atención a esto, Él te va a enviar la ayuda. Él te va a enviar la salida. Él te va a enviar la oportunidad que tanto estabas esperando. Él va a llegar ahí en ese momento cuando tú ya no tenías salida a donde estabas, cuando tú ya no tenías oportunidad de prosperar, cuando ya no tenías oportunidad de nada. El Señor envía. Ahora, una cosa es que te envíe, otra cosa es que tú tomes la mano de ese que te quiere ayudar, que se llama Jesús de Nazaret. Porque Él la ha enviado. Primero ya envió a su Hijo, luego envía a nuestra vida siempre posibilidades, envía personas, envía posibilidades, envía circunstancias. Lo que pasa es que yo no quiero agarrarlas. Aquí hay una acción que el texto nos va a revelar. Miriam, que es una niña de 10 o 12 años, no sé cuántos podía tener Miriam, pero entre 10 y 12 años tenía. ¿Qué puede tener en la mente una niña sabiendo que su papá acaba de dejar a su hermanito ahí en el río y que la orden es que el faraón quiere asesinar a todos los niños? ¿Cómo va a actuar Miriam? Lo más lógico sería pensar que Miriam le hubiese dicho: por favor, deje en el río ese carrito, porque si usted es la hija de Faraón, lo va a agarrar y lo va a matar de una vez. Pero dice aquí el pasaje, dice 7, entonces su hermana, la hermana de Moisés, Miriam, dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Es una locura. ¡Qué cosa más ridícula! ¿Por qué es ridícula? Porque recuerde, Miriam está a lo lejos. Ella no sabe lo que ha pensado la hija de Faraón. Ella no sabe lo que la hija de Faraón le ha comentado a sus siervas. Pero sin embargo, Miriam toma una palabra de fe siendo una niña, y Miriam no declara la muerte. ¿Qué declara Miriam? Vida. Dice el versículo: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Ahí se las está jugando. Se las está jugando porque si ella hubiese llegado: vas a matar a este niño, lo más seguro es que le hubiera dicho que sí. Pero ella no declaró la muerte, ella declaró la vida. ¿Y qué responde la hija de Faraón? El versículo siguiente dice, el 8: y la hija del Faraón, ¿qué le respondió? Ve. Y esto nos enseña algo, iglesia. A veces nosotros solo vivimos declarando la muerte, solo vivimos declarando la negatividad, solo vivimos declarando tristeza, amargura. Cuando nosotros no tenemos a un Dios de muerte, nosotros alabamos y servimos al Dios de la vida. Y aunque todo, gloria al Señor, dele un fuerte aplauso. Aunque todo alrededor se configure para que haya un mundo incierto, los hijos de Dios siempre van a declarar que en el Señor siempre hay victoria, siempre hay salida, siempre hay salud y siempre hay vida. Ve
ve a llamar a una hija de las hebreas. Versículo, y con esto termino, que ya se me fue el tiempo, 9. A la cual dijo la hija de Faraón, mire lo que dice: llévame a este niño y críamelo. Y me encanta esa frase del versículo 9. Y yo, ¿qué dice, iglesia? Desde ese momento ya no es Jocabed la que se va a hacer cargo de su hijo. Desde ese momento la que se va a hacer cargo de ese niño, ¿quién es? La hija de Faraón. Nuestra vida no depende de nosotros. Nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Y Él se hace cargo de ti. Y Él se hace cargo de tus gastos. Y Él se hace cargo de tus proyectos. Y Él se hace cargo de todas tus necesidades. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él quiere hacerse cargo de ti. Él quiere hacerse cargo de tus problemas. Él quiere hacerse cargo de tus enfermedades. Versículo 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas, la palabra Mosh o Moshe o Meshech es una traducción del egipcio que precisamente tiene que ver con el sacado de las aguas. El nombre de Moisés suena como los hijos de los faraones. ¿Cómo terminaba el nombre de la mayor parte de faraones? Ses, terminación en Ses. Hay otros en la historia de Egipto. La mayor parte de faraones, su nombre terminaba en Ses. El nombre de Moisés es un nombre egipcio que quiere decir el sacado de las aguas. ¿Y qué quiere decirnos la palabra con eso? Dios nos ha sacado de las aguas hace mucho a nosotros, hermanos. Pero nosotros no queremos que Él se haga cargo de nosotros. Queremos seguir nosotros siempre haciéndonos cargo de nuestros problemas. Queremos nosotros resolver nuestra vida, cuando aquel que te ha ofrecido que se va a hacer cargo, aquel que te vio llorar, aquel que te reconoció, aquel quien sabe quién eres, aquel quien dijo que iba a pagar por lo tuyo, aquel que te ha dicho que te ha sacado de las aguas, es el que te invita esta mañana. Aunque todo a tu alrededor, como Moisés, te diga que vas a ir a morir, te diga que vas a fracasar, el Dios de la gloria te dice esta mañana: no te preocupes, si yo te saco de las aguas, yo te voy a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque tú eres mi hijo amado. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por esta palabra, Dios. Que esta palabra pueda servir de esperanza, de motivación para todos aquellos que a veces nos encontramos con incertidumbres, para todos aquellos que a veces decimos: ¿y cómo va a ser posible si yo vengo de una familia de necesidad? ¿Cómo va a ser posible si yo vengo de mucha escasez? ¿Cómo va a ser posible si la sociedad en la que vivo es la que determina mi proceder? Esta mañana el Señor te ha dicho: yo puedo transformar tu realidad, yo puedo transformar tu futuro, así como transformé el de Moisés. Tuve que usar a la hija de Faraón para que preservase la vida, para que lo alimentara y para que lo preparase. ¿Cuál será el instrumento que Dios va a usar para ti? No lo sé. Solo sé que no se va a quedar sin hacer nada.
solo sé que va a actuar en favor tuyo. Esta mañana yo quiero invitar, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo, levante su mano ahí donde está, póngase de pie para orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera aceptar a Jesús? Dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera aceptar a Cristo? Mientras cantamos esta bella alabanza, seguimos la invitación. Tú me vistes a mí cuando nadie me vio, me amaste a El predicador mí. ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.